La Iglesia Evangélica Pentecostal Asamblea Cristiana y su local Casa de Restauración presentan al pastor Hugo Jaime con su mensaje Lo que Dios pide de vosotros. Gloria sea el nombre del Señor, damos gracias al Señor hoy día. Puede ponerse de pie, vamos a abrir la palabra del Señor. Como le decía hace un momento, libro de Miqueas, capítulo 6, verso 1. Gloria sea el nombre del Señor. Póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, mira lo que dice el Señor. ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Diga conmigo: hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Tome asiento. Damos gracias al Señor, amén. Hermanos, una palabra de exhortación, una palabra, hermanos, fuerte, es la que Miqueas daba al pueblo de Israel. Hermanos, si el Señor hoy día tendría que hacernos esta pregunta que le hacía al pueblo de Israel en aquel tiempo, hermanos, una pregunta, la verdad, un poco fuerte, como la que le hacía. El Señor hablaba a Miqueas y le decía a Miqueas: dile al pueblo de Israel, yo me he portado en bondad con ustedes. Si usted lee con atención, usted ve que el Señor empieza, hermanos, a preguntarle a Israel en primer lugar: ¿qué mal les he hecho yo? Porque antes de que el Señor exhortara al pueblo y trajera la palabra de exhortación correcta, el Señor le preguntaba al pueblo: ¿qué mal les he hecho yo? Para que ustedes se comporten de la forma que se comportan. Ve que cuando usted va a traer reprensión sobre alguno de sus hijos, lo primero que hace es preguntarle: ¿qué te he hecho yo para que hagas esto? Es correcto, ¿cierto? Antes de que usted vaya, hermanos, a exhortar a alguien, le pregunta en primer lugar: ¿qué te he hecho yo para que tú reacciones de esta forma, de esta manera? Si usted tendría que traer a memoria, y présteme atención en esto, si usted tendría que traer a memoria lo que el Señor ha hecho en distintas áreas de su vida, ¿qué haría usted? ¿Se acordaría en primer lugar el día que el Señor salió a su encuentro? Luego lo que ha ido el Señor y cómo ha ido guardando y cómo ha ido el Señor cuidando su vida hasta el día de hoy.
y el Señor le dé su vida, Él que lo conoce todo, Él que lo sabe todo. Y sabe que usted no ha entregado lo mejor de usted para Él. Y el Señor le pregunta, ¿qué he hecho yo para que tú te comportes de la forma que te comportas? Hermanos, si hay algo que tenemos que aprender nosotros como iglesia, es que Dios es celoso. Dios es celoso. El que cela, cela porque ama. Amén. El Señor ama a su pueblo. Y el Señor no queriendo que el pueblo de Israel en aquel tiempo se perdiera, porque Él sabía que la mano de Él venía con juicio. Diga conmigo, con juicio. El Señor le preguntaba al pueblo, pueblo mío, ¿qué te he hecho yo para que te comportes de la forma que te comportas? Si Él le preguntara hoy día, le dijera, hija mía, hijo mío, ¿qué te he hecho yo para que tú te comportes de la forma que te comportas? Te redimiste, saqué de Egipto, envía a Moisés, a Aarón, a María, ellos los condujeron en el desierto, le decía el Señor. Ellos intercedieron, ellos fueron guías, y ahora ¿qué te he hecho yo para que te comportes de la forma que te comportas? Porque el Señor, al celar al pueblo, lo que Él quería del pueblo era que se entregaran por completo. ¿No es que le sigue diciendo? Tengo una queja contra ti, anuncia el Señor, porque he hecho todo lo que podía y sin embargo me has rechazado. Te saqué de Egipto, te conduje por el desierto, te protegí de tus enemigos. ¿Qué más podía haber hecho el Señor? Mire, hermanos, el Señor llegó a nuestra vida, nos arrancó del mundo, nos salvó nuestra alma, nos está conduciendo por este camino. Dice el Señor, ¿qué más puedo hacer por tu vida? ¿Qué más podría haber hecho el Señor? ¿Qué más podría haber hecho el Señor por Israel? Los condujo, los sacó, los redimió, los lavó, les dio maná del cielo, le dio agua en el desierto, mandó la nube, mandó la columna de fuego. Le levantó cuando no eran nada, cuando eran esclavos de los egipcios. Y el Señor les preguntaba, ¿qué más podría haber hecho yo por ustedes? ¿Qué más? Y ahora viene la pregunta, hermanos. El pueblo le pregunta, ¿cómo podemos reparar? Esto es lo que ustedes tienen que preguntar al Señor. ¿Cómo podemos reparar todo lo que hemos hecho en contra de ti, Señor? El pueblo inmediatamente le pregunta, ¿a mí qué hace? Diciendo, bueno, el Señor ha tenido misericordia. Antes de que venga el juicio, le dice el pueblo, ¿cómo podemos reparar lo que hemos hecho en contra de Él? Mire, hermanos, yo quiero que usted lea conmigo. Salmo 51, el verso 16. Vamos a la palabra del Señor. Porque el pueblo de alguna forma quería reparar las faltas que habían cometido en contra de su Dios. Entonces lo que el Señor quería era que el pueblo, hermano, tomara conciencia de quién era Él que lo había rescatado de la esclavitud. El Señor quería que ellos tomaran conciencia de cómo Él había extendido su mano a favor de su pueblo. Y ahora el Señor les habla y los va a hablar a nosotros. En el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 16. Decía el salmista, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, decía el salmista. Hermanos, si algo decía el Señor, y es la enseñanza que hoy día nosotros vamos a recibir, diga conmigo, el primer lugar en mi vida lo ocupa mi Dios. Mire, hermanos, tenemos un gran conflicto en este tiempo. Yo quiero que usted me preste mucha atención.
Mucha gente dentro de los templos, hermanos, fracasa. Mucha gente dentro de las iglesias fracasa. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros entreguemos nuestra vida por completo a Él. Amén. Si yo lo pongo al Señor en primer lugar, todo me va a ir bien. Diga conmigo, todo me va a ir bien. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar, mi vida será una vida de bendición. Por eso que el salmista decía, ¿qué es lo que quiere el Señor? No quiere sacrificios. Está cansado el Señor de aquella gente que dice, no, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, no, yo soy el mejor, yo soy esto, yo soy aquello. El Señor lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Cuando tú, hermano, estés en la prueba, estés en la dificultad, recuerda algo, el Señor no mira al altivo dice, Él lo mira de lejos, mas al humilde, dice el Señor, lo mira de cerca. A los dos los mira. Pero a uno lo mira de lejos y al otro lo mira de cerca. Porque lo que el Señor quiere es que yo reconozca, que Él ocupa el primer lugar. Amén. No ocupa a otra persona, no ocupa a otro lugar. Hay un solo Dios y hay un solo nombre dado a los hombres sobre el cual nosotros podemos ser salvos. Jesucristo el Rey. Amén. Decía el salmista que lo que Él no rechaza, lo que Dios no rechaza, es un corazón contrito y humillado. Él no lo rechaza. ¿Qué quiere decir esto? Al no rechazar algo, ¿usted qué es lo que está haciendo cuando no rechaza algo? Lo está tomando. O sea que lo que Él desea es que yo presente mi vida a Él. Eso es lo que el Señor quería de Israel. El Señor quería de Israel que ellos, aleluya, entregaran toda su voluntad a la voluntad de Dios. Lo que Él desea de nosotros es que nosotros podamos poner nuestra vida a disposición de Él. Y Él será el que marcará el rumbo de nuestras vidas. Amén. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se acuerdan que este es el pasaje bíblico que tomamos como referencia en la reunión anterior? Esta es la palabra que compartíamos, porque todos los mensajes, hermanos, vienen enlazados. Y hoy día el Señor nos va a hablar de esto, pero más abiertamente. Amén. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Hermano, ¿cómo reaccionaría usted? Présteme atención acá. ¿Cómo usted reaccionaría? Porque mire cómo el Señor reaccionó ante la desobediencia de su pueblo. El Señor le dice, Israel, cuando estabas cautivo y en esclavitud en Egipto, te saqué, te puse un nombre, te guié por todo el camino hacia la tierra prometida, te guardé de día, te guardé de noche, te alimenté, te di agua, expulsé a tus enemigos, gané por ti la batalla. Te he puesto, le decía el Señor a Israel, en un lugar de privilegio. Y ahora tú eres desobediente. Ahora tú eres desobediente. Le decía el Señor, ahora tú te has olvidado de quién fue el que te sacó de Egipto.
Mire, hermano, que muchas veces también el hombre es ingrato con Dios. ¿Cuánta gente usted conoce que es ingrato? Y el Señor nos habla a nosotros para que nosotros no caigamos en ese error de ser ingratos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor llega y nos da la salvación de nuestra alma. Nos está guiando hacia la tierra prometida. La tierra prometida, hermanos, es el cielo, lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Allá el Señor ha preparado unas bodas celestiales para las cuales el Señor nos ha preparado para nosotros, nos está preparando para que podamos ser levantados al cielo. Ahora el Señor le dice a su pueblo: pueblo, eres ingrato, no estás entregando lo mejor de ti. Hermanos, no tenemos que caer nunca nosotros en ese error tan grande, hermanos, de hacer las cosas con simpleza para Dios. Nunca, iglesia, tú caigas en ese error tan grande de ser ingrato con Dios. Si Dios te entregó lo mejor, ¿no entregó a su Hijo el Señor? ¿No entregó la sangre de su Hijo? ¿Cuánta gente, hermanos, es ingrata? ¿Cuánta gente que usted mismo conoce es ingrata con Dios? Desobediente a la voz de Dios, sin un compromiso firme hacia el Señor, no guardándose y cuidándose, sabiendo, hermanos, que el apóstol Pablo explica en una de sus cartas diciendo que somos nosotros cartas leíbles. El mundo ve en nosotros lo que el Señor ha hecho. Y si yo camino incorrectamente, yo no manifiesto lo que Dios ha hecho en mi vida. Nunca tendremos que caer nosotros, y que Dios nos guarde de ser ingratos con Dios. El pueblo, hermanos, había perdido el primer amor. Hoy día muchas iglesias están cayendo y están tropezando, hermanos, y muchas congregaciones, y cuánta gente está descarriada, y cuánta gente ingrata, y cuánta gente se ha olvidado de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabes por qué? Porque han olvidado su primer amor. Amén. Se han olvidado de quién fue el que un día hizo la obra en su vida. Que el Señor nos guarde de caer en ese engaño nosotros. Que estemos siempre preparados. Día de reunión, hermanos, yo lo aparto para el Señor. Siempre lo digo. Día de culto lo aparto para el Señor. Día, hermanos, de evangelización lo aparto para el Señor. Tengo toda una semana. ¿Sabes cuánto le tendrías que dar a Dios tú por día? Si el Señor te pidiese el diezmo de tu tiempo, ¿cuánto le tendrías que dar por día al Señor? 2 horas 40. Si el Señor te pidiera el tiempo, el diezmo del tiempo de vida que te presta, ¿cuánto le tendrías que dar al Señor? 2 horas 40. 2 horas 40. Y muchas veces nosotros lo decimos: pero vamos al culto, no voy, hago esto, no hago esto. Que el Señor nos guarde. Amén. Que Dios nos guarde. Que Dios guarde nuestras vidas de no caer en ese engaño. Amén. Porque luego viene: ya me quedé un día, ya me quedé 2, ya me quedé una semana y me quedé un mes. Y después no me quedo. Total, Dios tiene misericordia. En este engaño aterrante, atroz, había caído el pueblo de Israel. Ellos decían: está bien, usted léalo, mire. Lea el verso 9. Vamos a leer el verso 9. De Miqueas 6. Mira lo que decía la palabra. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quién lo establece. Mira lo que decía Miqueas. Oye, pueblo, le decía, es sabio, es sabio, es sabio, le decía, temer al nombre del Señor. Y también es de sabio prestar atención al castigo. ¿Y quién lo establece? Ahora mire, este pueblo había recibido los 10 mandamientos. O sea, este pueblo había recibido la ley. La ley que decía, no matarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, no tomarás la mujer de tu prójimo, y así cada uno de los mandamientos. O sea, este pueblo tenía
todo para ser bendecido. Dígame usted. El Señor al pueblo de Israel le dio 10 mandamientos. También le dio los estatutos. También le dio los preceptos. También le dio los decretos. O sea, este pueblo tenía todo para vivir correctamente y hallar el favor de Dios de su vida y no permitir que de esa forma el castigo cayese sobre su vida. Ahora el Señor le dijo, yo les di la ley. Ustedes mismos fueron desobedientes a la ley. Ahora el Señor le dice, es sabio temer al nombre del Señor. ¿Qué decíamos en la reunión anterior? Que el principio de la sabiduría era el temor al Señor. Amén, ¿se recuerdan, cierto? Hablábamos que el principio de la sabiduría era el temor al Señor. Ahora, mire lo que dice, prestad atención al castigo. ¿Y quién lo establece? Ahora el Señor te dice, yo te di la ley, no la guardaste. Ahora recuerda, pueblo, que yo que establecí la ley, también yo he establecido el castigo. ¿Me está entendiendo, cierto? El que da la ley hace que la ley se cumpla también. El que da la ley también procura y es justo. Por lo tanto, si él dio la ley, su justicia dice que el pecado trae de mano, ¿qué es lo que trae de mano el pecado? La muerte. La muerte espiritual trae de mano la separación de Dios. O sea, lo que el Señor quería era guardar a su pueblo de que no cayera en la condenación eterna. Amén. Ahora ve una cosa, hermanos. Ahora nosotros, hermanos, no vivimos quizás tan severamente como era el castigo en aquel tiempo. ¿Saben qué es lo que hacía el Señor cuando el pueblo se descarriaba? El Señor levantaba un ejército de los que lo rodeaban y venía el ejército y arrasaba y los mataba a todos. Aquellos que se salvaban caían como esclavos. Ellos perdían familia, animales, casa, hijos, perdían todo, porque el castigo era atroz. Ahora mira lo que dice el verso 10. Hay aún en casa del impío tesoro de impiedad, y medida escasa que sé que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa. Mira lo que decía el Señor. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás el vino, porque, gloria a Dios, los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiera en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Mira lo que le decía. Omri era el padre de Acab. La Biblia dice que Acab ha sido el rey más perverso del cual se tenga memoria. Este rey tenía por costumbre levantar altares a dioses que no eran precisamente dioses que tuvieran poder. Y el Señor le quería enseñar, hermanos, le quería enseñar a su pueblo
que Él era celoso. Diga conmigo, celoso. ¿Sabe, hermano, que cuando usted aprende que Dios es celoso, usted aprende que tiene que guardarse para Él? Amén. Cuando usted aprende que Dios es celoso, usted aprende, hermanos, que lo que el Señor quiere en nuestra vida por completa. Cuando usted aprende que Dios es celoso, usted no va a querer ofender a su novio, a su amado, porque su amado le está guardando, cuidando, protegiendo. Lo que Él desea, hermanos, es que usted y yo podamos entregarnos cada día más a Él. Lo que Él espera es que yo me guarde por completo a Él. El Señor le dice a su pueblo: debes arrepentirte y obedecer, porque el juicio se acerca. Entonces descubrirás cuán terribles han sido tus pecados. Engaños y mentiras trataréis de satisfaceros a vosotros mismos, pero no dará resultado. Tomaréis, pero no cegaréis. Con hambre ahollaréis dinero, pero se desvanecerá. Sembraréis, pero nunca cosecharéis. Hermano, qué cuadro tan trágico. Imagínese ver que todo lo que usted, hermanos, hace no logra nada porque está fuera de la voluntad de Dios. Porque Él espera más. Ahora lo que Él desea es que usted analice. El Señor le pregunta a usted: ¿qué he hecho yo? El Señor dice, como Dios, para que tú no te entregues por completo. ¿Qué usted va a esperar de Dios? Porque el Señor no quiere bendecirlo a usted al 50%. El Señor no le quiere dar el 50% de la bendición. El Señor no le quiere dar el 50% del amor que Él tiene. El Señor no le dijo a Jesús: no, entregate un poquito y luego te entregas otro poco más y vamos a ver cómo hacemos para que mueras. No. ¿Qué es lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario? Él murió. Lo que Él desea es que nosotros, como Él murió, muramos también nosotros a nuestra voluntad. A nuestra voluntad. Y Él quiere, desea, anhela y espera que la iglesia del Señor pueda morir a nuestra voluntad. Yo tengo que matar mi voluntad. Ya no vivo yo por mi propia voluntad. Lo que Él desea es que yo entregue mi vida por completo y yo sea el que esté diciéndole: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Qué es lo que dijo el Señor en el monte Getsemaní? Dice la Biblia, no lo digo yo, que el Señor estaba arrodillado orándole al Padre. Y mientras Él oraba y oraba y oraba y oraba y oraba y oraba, dice que de Él, de su frente, caían gotas como grandes gotas de sangre. Y mientras Él estaba ahí, estaba luchando, porque también el Señor estaba luchando con la voluntad terrenal. Y Él le decía: Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque cuando yo aprendo que el Señor ya lo ha hecho todo por mí, que ahora lo que yo debo hacer es, en primer lugar, amar la justicia de Dios. Saber que conmigo camina un Dios justo, que también Él es misericordioso, pero lo que Él desea es que yo ame hacer misericordia. Cuando yo, hermanos, aprendo esto de Dios, cuando yo lo aprendo de Él, cuando Él mi hermano, establece esto en mi vida, es cuando yo aprendo que Él lo que espera de mí es que yo cada día entregue mi voluntad a su voluntad. Amar misericordia. Diga conmigo: amar misericordia. Porque cuando aprendemos a amar misericordia, ¿sabe lo que Él le está diciendo? Gente hay afuera que está esperando que alguien haga misericordia. ¿Se acuerda la historia de aquel joven que descendía por el camino? ¿Se acuerdan de la historia esa? De aquel joven que descendía por el camino. Dice la Biblia que había un hombre que descendía desde Jerusalén hasta Samaria.
Y mientras este hombre descendía, porque un pueblo estaba en alto, Samaria estaba en un lugar montañoso y Jerusalén estaba más abajo. Hablamos terrenalmente, ¿cierto? Y dice que cuando este joven descendía por un camino, dice que aquel camino era un camino un poco difícil, porque por ese camino mucha gente, muchos mercaderes sufrían violentos asaltos. Dice que mientras este joven descendía, dice que a mitad de camino, dice que salieron unos ladrones malvados, dice la Biblia. Salieron y dice que le robaron todo. Le pegaron y lo dejaron casi medio muerto, dice la Biblia, no lo digo yo. Y cuando esto aconteció, dice que descendía también un sacerdote, un hombre que conocía la ley. Por eso es que usted tiene que prestar mucha atención. No necesitamos hombres que conozcan la palabra dentro de la iglesia. Necesitamos hombres que apliquen la palabra a la vida diaria. Y cuando este hombre descendía, dice que lo vio. Y dice que sintió tanto temor, no hizo misericordia. Y dice que salió corriendo. También dice la Biblia que descendía un levita. Un levita era un hombre que también conocía la ley. Pero también este hombre ministraba en el templo. Dice que descendía también un levita y cuando dice que lo vio, dice que también quedó espantado, sintió temor y siguió su camino. Pero dice la Biblia, hermanos, y este es el ejemplo para la iglesia, que también venía por el camino un hombre que la Biblia lo llama un buen samaritano. Aquel hombre dice que lo vio, descendió, lo vio, dice que lo alzó, porque venía en un animal. Se bajó del animal que él montaba. Dice que le tendió una manta al animal, lo puso sobre el muladar y dice que lo llevó hasta, hermanos, la localidad de Jerusalén. Dice que fue a un lugar donde hermanos, dice que vendían alimento y también dice que lo curó con aceite. Dice que lavó sus heridas y lo dejó ahí en ese lugar. Ahora, dígame usted, hermano, si el Señor en esta palabra nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que ser y tenemos que amar, hacer misericordia, ¿cuál de los tres ejemplos está correcto? El último, ¿cierto? Porque él, ¿qué es lo que hizo? Hizo misericordia. Lo levantó, dejó su lugar, puso a aquel hombre sobre el animal, lo llevó, hermanos, hasta aquel lugar donde lo curó sus heridas, las lavó con aceite, dice la Biblia, y dice que le dijo, cuídalo. Mira lo que le dijo, cuídalo, porque le dejó plata, dice que le dejó unos denarios. Le dijo, cuídalo, y si algo de más haces por él, cuando yo venga, te lo he de pagar. Tome el ejemplo esto, hermanos. El Señor dice que en este tiempo hay comezón de oír la palabra de Dios. El Señor dice que en estos últimos tiempos Él levantará a su pueblo para que hagan misericordia y para que lleven una palabra de esperanza. Nosotros tenemos que amar misericordia. ¿Por qué? Porque vienen tiempos de juicio sobre la tierra. Mucha gente, hermanos, está siendo preparada por Dios, no por nosotros. Preparada por Dios, cercada porque son escogidos de Él. Amén. Para que nosotros nos levantemos en el nombre del Señor y llevemos una palabra de esperanza. Nosotros somos los que tenemos que amar a misericordia. Por eso es que cuando el Señor le hablaba al pueblo, le decía al pueblo, oye pueblo, yo estoy cansado de sacrificios, cansado estoy de animales engordados, cansado estoy. ¿Quién llegará y quién me han de traer? Le decía el Señor a través de Miqueas. ¿Quién me has de sacrificar tu hijo? Léalo usted, hermano, ahí lo tienen en la Biblia. Léalo. Le decía él a su pueblo, ¿qué han de traerme sus hijos? Mira, yo quiero que lo leamos.
Decía el verso 6:6, Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Mira lo que decía entre preguntas. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti solamente? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. ¿Qué es lo que pide el Señor? Amar justicia. Amar hacer misericordia y humillarte ante Él. ¿Sabe por qué, hermano? Muchas veces la respuesta no viene y se lo tengo que enseñar. Porque muchas veces pedimos tan altivamente al Señor. Amén. Cuando por eso, hermano, es que esta palabra enseña que Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Amar justicia. El pueblo se había olvidado de los 3 principios más grandes que el Señor pide. Por eso es que yo le decía, usted quiere, hermano, que el Señor le bendiga. Sepa que Dios es celoso. Sepa que Él es celoso. Amén. El que cela, cela porque ama. El que cela, cela porque ama. Él te ama, Él te está celando. Él está guardando tu vida. Por eso es que decía, oh pueblo de Israel, te saqué de la esclavitud, te conduje por el desierto. Te guardé tu entrada y tu salida. Amén. Y lo que Él deseaba era que su pueblo no se olvidara nunca de lo que Él había hecho. Ahora vamos al libro de Romanos. Yo quiero dejarle el último pasaje bíblico a usted para que usted gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir al último pasaje bíblico, hermanos. Israel respondió a la petición de Dios tratando de apaciguarlo con sacrificios, esperando que los dejara en paz. Pero los sacrificios y otros rituales no bastan. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Quiere que su pueblo sea justo, recto, misericordioso y humilde. Dios quiere que seamos sacrificios vivos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Con este pasaje estamos terminando, hermanos. Póngase de pie con este pasaje bíblico en sus manos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hemos enlazado el otro mensaje juntamente con esto. En el otro mensaje, hermanos, que compartimos de 1 de Samuel capítulo 15, veíamos, hermanos, la necesidad que hay de que nosotros aprendamos humildemente en el Señor, a que las cosas de Él no son un juego. Las cosas de Dios no son un juego. Amén. Este pasaje, hermano, de Miqueas capítulo 6 que hemos tomado hoy día como referencia, nos ha enseñado claramente que Él pide 3 cosas de nosotros: que amemos hacer justicia, que, hermanos, amemos hacer misericordia, y que amemos ser y ir delante de Él humildemente. Amén. Ahora mire, hermanos, cerramos el mensaje con este pasaje bíblico. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: así que, hermanos, os ruego, decía el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira lo que dice el verso 2.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. El apóstol Pablo decía, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Amén. ¿Tiene vida usted? Usted vive, ¿cierto? O sea que usted y yo tenemos que presentar todos los días nuestro cuerpo a la voluntad de Él. Amén. Y saber que la buena voluntad de Él es que yo haga misericordia. Amén. Oramos al Señor. Yo le voy a estar invitando a mi esposa que pueda guiarnos en una oración. Que el Señor le bendiga, hermanos. Oramos al Señor. Cierre sus ojos donde usted está. Levante su mano al cielo. Y si usted tiene que pedirle perdón hoy día al Señor por algo que ha estado haciendo, quizás, como decía la palabra, muchas veces el pueblo de Israel pereció porque le faltó entendimiento. Quizás has estado ahorrando en algo porque no tenías el entendimiento adecuado, pero hoy día el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Oramos al Señor. Inclina su rostro y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, alabamos tu nombre en este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, Dios mío. En este día, Señor, ayúdanos a caminar correctamente, Padre Celestial. Si en algo hemos estado errando, Dios mío, te pido, Dios.